Buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy viernes 12 y el TCD nos toca con Mateo 13, 1 al 17. El título que tenemos es Misterios del Reino de Dios. La palabra de Dios nos enseña aquí muchas cosas importantes y damos gracias al Espíritu y a la palabra de Dios, y damos gracias a Dios por ayudarnos a comprender su palabra. Dice la palabra de Dios que mucha gente se le acercó a Jesús. Había gente que venía con la intención de, oír la voz de Dios. Había gente que se acercaba para criticarle. Había gente también poseída por demonios que de alguna manera intentaban acercarse a Jesús. Pero era mucha gente que trataba de acercarse a Jesús. Y la forma como Jesús entrega el mensaje a ellos es por medio de parábolas, a modo de misterio. El profeta Isaías, como ya lo menciona más adelante, había dicho cuál era realmente el corazón de este pueblo. Aunque veían, no ven, y aunque escuchan, no oyen. Paradójico. Era así este pueblo. De tal manera que a ellos el Señor se dirigía en parábolas, a excepción de los discípulos, los apóstoles. Para ellos los misterios eran revelados, y más bien para este pueblo era por medio de parábolas. Y la parábola tiene un fin. Es quién se va a identificar con algunas partes de esta parábola. Y entonces el Señor comienza pues a dirigir esta primera parte, porque hay una segunda parte donde está la explicación que el mismo Señor da a la parábola. Pero vamos a ver. Dice aquí que el Señor les habla de un sembrador. Este sembrador fue al campo a echar la semilla, pero dice que parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué quiere decir? Que ese es un tipo de persona, un tipo de oyente, de aquel que la palabra de Dios llega a su mente. La palabra de Dios incluso la pueden hasta aceptar. Pero alguien, como dice aquí, las arrebata. Dice que esta semilla que cae junto al camino, las aves la comieron. Entonces, si eso lo llevamos analógicamente al ser humano, porque es una comparación, es aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que escucha la palabra de Dios, pero deja que esa palabra, así como llegó, también se va. Hay factores que pueden determinar que esta persona escuche y como que después nunca escuchó más. Lo que dijo Jesús más adelante: ven, pero como que no ven. Escuchan, pero como que no escucharan. Luego el Señor dice que otra parte de la semilla cae en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Aquí entendemos otro tipo de persona, que es la que escucha la palabra de Dios, pero pareciera que su corazón no tiene, que digamos, la oportunidad para que esa semilla eche raíces.
simplemente así como llegó la palabra, otra vez se deshace de ella. Típico del corazón de los oyentes de Jesús en ese tiempo, y que también lo hay en este tiempo. ¿A cuántas personas les hemos hablado de Jesús y pareciera como que vinieron las aves y quitaron la semilla? O pareciera como que parece que sí, está dando resultado, pero de pronto nos desilusionamos. ¿Qué pasó ahí? No había mucha tierra. Entonces el problema no está en la semilla, el problema no está en el sembrador, el problema está en la tierra. Y eso significa cada uno de nosotros. O acepta la palabra o la rechaza, o la acepta por mitad. Y vamos a ver, dice también, pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz, obviamente se secó. 3. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Entre espinos cayó la semilla. ¿Y qué pasó? Se ahogó. ¿Qué significa eso de que una espina, una semilla se ahoga? En mi infancia he tenido experiencias en la agricultura y he visto cómo se ahoga una semilla. Uno va y la encuentra realmente podrida. Ya no puede salir nada de ahí. Y donde hay espinos en abundancia, la humedad y el sol hace que la semilla se ahogue. Y hay corazones también así, que se identifican con esta tercera parte de la parábola. La semilla fue sembrada, pero de pronto ni siquiera la saborearon, ni siquiera la disfrutaron. Simplemente les ganó los vicios de este mundo, la vanagloria de este mundo, el pecado les ganó. Y no quiero adelantar más porque va a haber la explicación de esta parábola en los siguientes días. Pero también hay una cuarta, que es la que me imagino que los que escucharon esta parábola comenzaron a hacer una introspección. ¿Yo dónde estoy? Y esta cuarta dice aquí, pero parte cayó en buena tierra, dio fruto. Dice, ¿cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? Eso quiere decir que hubo éxito, hubo resultados. La palabra logró el fin de ella. Y es lo que justamente creo que todos nos podemos identificar en esta cuarta, la buena tierra. Usted es buena tierra. Y la evidencia de que usted es buena tierra es que la semilla dio fruto. Creció una planta. Cosecharon. Se alimentaron muchos de esa planta. Esa planta fue de influencia para otras personas. Se da cuenta el nivel de influencia que puede haber en una buena tierra. Y luego el Señor dice, pues aquí, el que tiene oídos para oír, oiga. Dice, entonces acercándose los discípulos preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor va a hacer referencia aquí al profeta Isaías, que dice en el versículo 14, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. La semilla que cayó junto al camino, la que cayó en pedregales, la que cayó entre espinos, refleja este tipo de personas que oyen
pero no entienden. Y no entienden no porque no tengan inteligencia, porque aún teniendo un gran nivel intelectual, no le entienden. Si no, imagínense cuántos sabios y cuántos científicos en el mundo murieron sin Dios. Dice, y viendo veréis y no percibiréis. Ese es el corazón de esas personas que oyen la palabra, pero como que no pasa nada. Y el versículo 15 dice aquí, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Entonces podemos ver aquí que Jesús cambia la dirección de su mirada. En el versículo 16 ya se dirige Él a sus discípulos. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque los discípulos eran diferentes a esa multitud. Era una multitud, fíjese, y en esa multitud habían de las 3 características de personas que rechazan la gracia de Dios. Pero los discípulos eran diferentes. Habían escuchado el llamado de Dios, aceptaron el llamado de Dios, aceptaron seguir a Cristo, aceptaron seguir todos los sacrificios que implicaba seguir a Cristo. Y Jesús le dice a ellos, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Uno de esos era Moisés, los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, por ejemplo, como otros. Habrían deseado ellos ver lo que conocían que iba a suceder. Pero como dice el capítulo de la fe de Hebreos 11, los saludaron solamente de lejos. Pero su fe los convirtió en personas. Como dice Hebreos 11:2, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bien, mis queridos hermanos, para nosotros no es misterio, porque Cristo, a través de los discípulos a quienes Él no se guardó nada, lo dejó todo por escrito para que nosotros lo leyéramos plácidamente y entenderlo. La parte B es cuando viene la explicación de esta parábola. Seguramente va a ser muy interesante, pero damos gracias a Dios por tu buen corazón, por nuestro buen corazón, y que demos fruto. Hay que dar fruto. Ese fruto es interno, que es nuestro carácter, y externo, cuando testificamos del amor de Dios y conducimos a otras personas para que tengan un encuentro con Jesús. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Toda la gloria y la honra es para ti. Gracias porque al leerla, Señor, nos exhortas, nos animas, nos corriges, nos perfeccionas. Ilumínanos siempre con tu palabra, Señor. A ti toda la gloria y la honra, Señor. Amado Jesús, en tu nombre oramos al Padre y te damos gracias. Amén. Amén. Señor les bendiga, mis queridos hermanos.